buenas tardes, días o noche, la hora en la que estés viendo este video. Hoy te hablaré sobre la mecánica de fluidos y algunos de los conceptos que debes de saber para manejar este tema. Comencemos. Densidad. El término densidad proviene del campo de la física y la química y alude a la relación que existe entre la masa de una sustancia o de un cuerpo y su volumen. Se trata de una propiedad intrínseca de la materia, ya que no depende de la cantidad de sustancia que se considere. Puede utilizarse en términos absolutos o relativos. La densidad es una propiedad física de la materia que describe el grado de compacidad de una sustancia. La densidad describe cuán unidos están los átomos de un elemento o las moléculas de un compuesto. Mientras más unidas están las partículas individuales de una sustancia, más densa es la sustancia. Puesto que las diferentes sustancias tienen densidades diferentes, las medidas de densidad son una vía útil para identificar las sustancias. Hablemos de la densidad absoluta o densidad normal, también llamada densidad real. Expresa la masa por una unidad de volumen, cuando no se hace ninguna aclaración al respecto. Al término densidad suele entenderse en el sentido de densidad absoluta. La densidad relativa o aparente expresa la relación entre la densidad de una sustancia y una sustancia de referencia, resaltando una magnitud adimensional y por tanto sin unidades. Aquí la densidad ya vimos lo que significa. Hablemos sobre el peso específico. El peso específico de un cuerpo o sustancia es se conoce como la relación existente entre el cuerpo y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Partiendo de esta definición, se deduce que el peso específico de una sustancia es igual al producto de su densidad por la gravedad. El cálculo del peso específico requiere de otras propiedades de la sustancia como la densidad y la masa. Matemáticamente, el peso específico se representa con el símbolo gamma, que es parecido a una Y. El peso específico es el vínculo que existe entre el peso de una cierta sustancia y el volumen correspondiente. Esto quiere decir que el valor del peso especificado expresado en kilopondios sobre metro cúbico resulta equivalente al valor de la densidad que se expresa en kilogramos sobre metro cúbico. El peso específico, por lo tanto, es el peso de una sustancia por unidad de volumen. Volumen específico. Es el volumen ocupado por una unidad de masa de un material. Es el universo de la densidad, por lo cual no dependen de la cantidad de materia. Ejemplos: 2 pedazos de hierro de distinto tamaño tienen diferente peso y volumen, pero el peso específico de ambos será igual. Esto es independiente de la cantidad de materia que es considerada para calcularlo. A las propiedades que no dependen de la cantidad de materia se les llama propiedades intensivas. Dentro de estas, también, por ejemplo, se encuentra el punto de fusión, el punto de ebullición, el brillo, el color, la dureza, etc. El volumen específico es una variable intensiva, mientras que el volumen es una variable extensa. La unidad estándar para un volumen específico en el sistema si es en metros cúbicos por kilómetro. Es una variable intensiva, mientras que el volumen es una variable extensa. La unidad estándar para un volumen específico en el sistema
La unidad estándar en el sistema inglés es pies cúbicos por libra de masa. Hablemos sobre viscosidad. Este es un tema que pienso tocar un poco más, ya que tiene varios tipos de viscosidad, de los cuales les hablaré en un momento. ¿Qué es viscosidad? Cuando hablamos de viscosidad nos referimos a una propiedad de los fluidos equivalente al concepto de espesor, es decir, a la resistencia que tienen ciertas sustancias para fluir y para sufrir deformaciones graduales producto de tensiones cortantes o tensiones de tracción. Hay dos tipos de viscosidad. Se encuentran dos tipos, pero le podemos agregar algunas otras dos que también se encuentran muy presentes. Quiero hablarles sobre la viscosidad dinámica. También llamada viscosidad absoluta, se entiende como la relación entre el gradiente de velocidad y el esfuerzo constante. Se le mide según el sistema internacional, que es en pascales por segundos. Esta depende además de la temperatura. A mayor temperatura, menor viscosidad. La viscosidad cinemática, que es representada con un V. En un fluido a temperatura constante, la viscosidad cinemática se calculará dividiendo la dinámica entre la densidad del fluido y expresando el resultado en metros cuadrados sobre segundo. Hablaremos sobre viscosidad extensional. Es la viscosidad que presenta un fluido convencional frente a las fuerzas de tracción, representando la relación entre esfuerzo y velocidad de una deformación. Viscosidad aparente. Es el resultado de la división del esfuerzo cortante. Por ejemplo, cuando metemos un cuchillo en mayonesa, más o menos así sería un buen ejemplo de esta, entre la velocidad de deformación del fluido. Esta propiedad varía según el gradiente de la velocidad de la materia. Debo recordarles que en el caso de la viscosidad, los únicos fluidos que no tienen viscosidad son los fluidos ideales o superfluidos, que son los fluidos en los que la fricción es nula, es decir, que pueden fluir indeterminablemente. Como ya lo habíamos dicho, aquí la viscosidad es producto de tensiones cortantes o tensiones de tracción, y al no haber esta, no contienen viscosidad, más bien. Como siguiente concepto hablaremos sobre la presión. Como presión se conoce la fuerza de algo que algo hace sobre otra cosa para apretarlo o comprimirlo. Como tal, es un concepto usado en distintas disciplinas de conocimiento como la física, la medicina, la economía o la psicología. Presión se refiere a la fuerza o coacción de una persona o un grupo de personas hacia un individuo o una colectividad para determinar sus actos o su conducta. La presión puede ser clasificada según los siguientes tipos. Y tenemos 4 tipos. Empecemos por absoluta. Es la presión que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento, más la presión atmosférica que sufre. Todos los cuerpos en el planeta están sometidos a la presión atmosférica. Hablemos sobre la presión atmosférica porque ya la mencionamos en la presión absoluta. Atmosférica. Es la presión que ejerce el conjunto de la masa de gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que repose en ella. A medida que uno asciende con respecto al nivel del mar, la presión atmosférica disminuye ya que hay menos masa de aire sobre nosotros. Hablemos sobre la presión manométrica. Esta es la presión que existe por sobre el valor de presión atmosférica.
también llamada presión relativa. Su valor corresponde a la diferencia entre el de la presión absoluta y el de la presión atmosférica. La presión relativa se mide utilizando un manómetro, de allí su nombre, y es la que más se utiliza en la vida cotidiana. Interesante, ¿no? Por último tenemos la presión hidrostática o hidrodinámica. Es la presión experimentada por fluidos, tanto debido al peso del propio fluido en reposo, hidrostática, como en constante movimiento, que es la hidrodinámica. Usualmente se calcula la presión mediante entre las dos. La presión media entre las dos, una disculpa. Y esos son todos los conceptos que tenemos por hoy. Agradezco mucho por ver este video y nos vemos en el próximo. Hasta luego.